próximos días va a dar comienzo el acto de firma del Protocolo General de Actuación entre la Junta de Extremadura y la Fundación del Teatro Real para el desarrollo de actividades en el ámbito educativo, cultural y sanitario. En primer lugar, rubrica este protocolo general el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. A continuación, procede a la firma el presidente de la Fundación del Teatro Real, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis. Finalmente, firma el director general de la Fundación del Teatro Real, Ignacio García Belenguer Laita. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Bien, muy buenos días de nuevo a los periodistas que nos acompañan en esta rueda, en esta presentación. Agradecer al presidente y al director general de la Fundación del Teatro Real por este acuerdo marco que hoy firmamos, que tiene mucho de simbolismo. Le decía yo a don Gregorio que después de tener cierta costumbre en firmar acuerdos, este es un acuerdo que me hace especial ilusión, porque yo creo que es un acuerdo que tiene muchos elementos de singularidad. Al final, de lo que estamos hablando es de una fundación como la del Teatro Real, que tiene montones de actividades, pero que están circunscritas a un ámbito de difusión limitado, cuando basta que podamos llegar a puntos de encuentro, a puntos de acuerdo, para que ese ámbito de difusión pueda ser mucho más amplio, ¿no? Y aquí de lo que estamos hablando es que de las actividades que se desarrollan por parte de la Fundación del Teatro Real puedan ser vistas en Extremadura, obviamente desde los lugares que en desarrollo de este acuerdo marco podamos ir estableciendo en distintos ámbitos culturales o educativos, autonómicos, provinciales, locales o municipales, o el desarrollo de actividades de la propia Fundación aquí a través de sus distintos programas, ¿no? De lo que se trata es que todo ese arsenal de cultura que hay detrás, pues desde de las óperas, de los conciertos, de los eventos de carácter artístico con carácter general, pues puedan ser contemplados desde distintos ámbitos, y para eso pues no le ponemos puertas al campo, sino firmamos este principio general de acuerdo, de marco, que a partir de ahora pues iremos estableciendo con acuerdos concretos que pueden desarrollarse en función de las capacidades que tengamos de llegar a convenios más singulares, ¿no? Yo le doy mucha importancia al papel que pueda jugar este acuerdo marco en todos los temas que tienen que ver con la educación. Es decir, la aproximación, el acercamiento a la escuela, a los colegios, a los distintos centros de formación y a las distintas etapas que tecnológicamente ya están muy avanzados. Es decir, no estamos hablando de la escuela de hace 15 años, estamos hablando de una escuela que hoy día está dotada de los equipamientos tecnológicos y de las plataformas necesarias para que actividades que ellos estén desarrollando o material que ellos estén produciendo pueda ser visto en nuestros centros, pueda ser visto en nuestros colegios, en la red educativa en general, ¿no? Pero tampoco excluyo, obviamente, que tenemos a una excelente red de centros culturales en nuestra región, también preparados desde el punto de vista tecnológico y material para poder desarrollar gran parte de los contenidos que pudiéramos ver a partir de este acuerdo, ¿no?
Yo creo que es de esta manera de extender la España autonómica que hasta ahora no se había practicado en exceso, ¿no? Y es que cosas que existan y que existen en Madrid o en las grandes urbes pueden formar parte también del ámbito de disfrute autonómico a través de acuerdos al que se llegue desde estas instituciones con el conjunto de las comunidades autónomas, ¿no? Y eso, yo desde el mismo momento que nos lo plantearon, lo vi como una marca de calidad. Teatro Real es una marca de calidad en nuestro país, indiscutiblemente, que podemos ahora disfrutar desde aquí, pues con un portfolio de actividades que iremos definiendo más allá de lo que el convenio dice, que ya podéis ver en el mismo, que ya hay un cierto nivel de detalle, ¿no? Pero en cualquier caso, agradeceros de verdad a los dos por el esfuerzo que hacéis para que sea posible. Muchas gracias. Interviene a continuación el presidente de la Fundación del Teatro Real, Gregorio Marañón, y Bertrán de Lis. Bien, muy buenos días. Lo primero, presidente, querido Guillermo, decirte lo muchísimo que agradecemos la buenísima acogida que nos diste cuando te planteamos la posibilidad de este acuerdo. Había habido ciertamente un acuerdo previo con la Consejería de Cultura e Igualdad del 2019 al 2021, pero realmente este que hoy firmamos contigo, que firmamos con la presidencia de la Junta, expande muchísimo lo que era el horizonte de aquel primer acuerdo. Hoy el Teatro Real es realmente una de las principales instituciones culturales españolas y, sin duda alguna, en el ámbito de las artes escénicas y musicales, la primera. Bien, desde esta, por decirlo, desde esta posición, Teatro Real tiene la vocación de ser la ópera nacional de referencia en España. Bien, esa vocación al final se cumple con un acuerdo, por ejemplo, como el que hoy estamos firmando, es decir, porque entendemos que la ópera como tal fenómeno de la cultura no es efectivamente, y el presidente lo decía, algo circunscrito a la capital de España, sino que tiene las posibilidades tecnológicas hoy en día y reales, y ahora en un pequeño comentario, de estar presente también en todo el territorio de nuestro país y, por supuesto, en una comunidad tan importante como es esta. Bueno, hablábamos de retransmisiones, de educación. El convenio prevé casi 4 ámbitos: un ámbito general de la cultura, ámbito social, ámbito educativo, ámbito también sanitario. Pero hay uno en particular que quería mencionar aquí por la ilusión un poco que nos hace, que es el proyecto LOBA. El proyecto LOBA, con este nombre, lo que es facilitar la posibilidad de hacer en los colegios pequeñas compañías de ópera. Para eso los alumnos reciben una educación muy especial de los profesores que se desplazan a Madrid para poder, a su vez, entregarles nosotros el testigo de cómo hacerlo, de forma que los centros educativos pueden conformar con sus alumnos pequeñas compañías de ópera, en la que hay cantantes, en la que hay músicos, en la que hay escenógrafos, en la que hay todo en pequeña escala, pero, por decirlo de alguna manera, no solo disfrutando y aprendiendo de lo que es la ópera, sino también generando una serie de tareas y de acciones de sociabilidad que, sinceramente, entendemos que educativamente y formativamente son excelentes. Pero bueno, esto es una pequeña muestra de un conjunto enorme de posibilidades que vamos a ir viendo día a día con la propia consejería también, y con lo que la presidencia nos indique, para darle el máximo partido a esta colaboración, a este convenio por 4 años, que para nosotros, insisto, tiene una especialísima relevancia. Muchas gracias. A continuación, se abre el turno de preguntas. Si tenéis alguna cosita que queráis preguntar. ¿Cuándo entra en vigor el convenio? Supongo que inmediatamente. Y luego nos ha puesto un ejemplo en colegios. En el ámbito sanitario, ¿cuál podría ser el ejemplo, si ya tienen algo en marcha? Lo decía el presidente antes, a través de la posibilidad de retransmitir hoy también imágenes, sonidos, etcétera. Es decir, lo que estamos es llegando a muchísimos centros hospitalarios y llevando la retransmisión, por ejemplo, de una ópera.
de un estreno de una ópera que ya en sí mismo es noticia, de una ópera simplemente a través de My Opera Player, que es posiblemente el primer centro así como de difusión de óperas y música en España a través precisamente de la retransmisión televisiva, es decir, de las conexiones. Tecnológicamente es facilísimo hacer. Bueno, pues ¿qué pasa? Que llevas a los hospitales precisamente una señal cultural, educativa, grata, que también de alguna manera pues ayuda psicológicamente a los enfermos a conllevar también su situación. Y eso, por ejemplo, también está pasando muchísimo con centros sanitarios especializados en problemas con niños pequeños y con niños más jóvenes, que también a través de este tipo de retransmisiones y de lo que generan como actividad complementaria, eso está funcionando muy, muy bien. Buenas. También para el presidente de la Fundación. Ha señalado que le gustaría, o sea, uno de los programas que tiene es relacionado con la escuela, con las nuevas generaciones, con los chicos. Me gustaría saber, para acercar la ópera, vamos a decir, fuera de lo que es Madrid, donde tienen su sede, ¿habría la posibilidad de hacer giras, como hacen compañías de teatro, en determinados ámbitos? Ya sabemos que no todo vale para no todos los escenarios valen para desarrollar una ópera, pero en determinados lugares para, vamos a decir, acercar eso que hace el Teatro Real a otras regiones. Vamos a ver, a diferencia el Teatro Real es una institución pública con participación de la sociedad civil muy relevante, pero que a diferencia de algunas, no todas, óperas europeas, sobre todo centroeuropeas, lo que no tenemos es una compañía, digamos, de ópera actuando permanentemente a lo largo del año. Sí tenemos un coro permanente, sí tenemos una orquesta permanente, pero no una compañía de ópera. Entonces, ahí nosotros tenemos dos posibilidades de responder a eso que usted estaba planteando. Por un lado, otra vez las retransmisiones. Por ejemplo, hay una semana al año, creo que es en el mes de julio, este año próximo, en los que se retransmiten durante toda la semana en directo, ya no simplemente retransmisiones en diferido, retransmisiones en directo de lo que están siendo las representaciones de ópera en Madrid, en el propio Teatro Real. Bien, eso puede estar en los centros culturales, en los centros educativos, en los hospitales, en las plazas, en los lugares públicos. Basta con colocar una gran pantalla, es decir, para que se pueda ver, puede llegar hasta el último rincón de la geografía de nuestro país. Por lo tanto, eso es una forma de hacerlo. Pero luego hay otra, que es un poco siguiendo el modelo de García Lorca en la época de la República con la barraca. Hemos creado una carroza que llamamos, que esa carroza sí va llegando y paseándose. Bueno, ha llegado incluso a cruzar el Mediterráneo para llegar a Ceuta, va llegando a todos los lugares de nuestro país, va llegando con un escenario móvil que se coloca en las plazas públicas y sobre el que actúan en directo 2, 3 cantantes que sí vienen contratados por el Teatro Real, con la música, por supuesto, que esa ya viene más esa no acompaña una orquesta, pero el conjunto de esa carroza dando un espectáculo lírico que puede llegar a cualquier último rincón de Extremadura. Yo sí digo que el presidente cuenta con ello, por supuesto, desde el primer momento. No sé si tú quieres añadir algo sobre la carroza. Si bien este es un acuerdo marco, ya hemos empezado a trabajar en el proyecto y está previsto en 2023 ir con la carroza a Guadalupe, a Mérida, a Badajoz y a Cáceres. Y tenemos que fijar las fechas, pero ya es un recorrido que ya está establecido con la Consejería de Cultura para hacer ese recorrido de la carroza. Bueno, ¿con qué artista? Su nombre, por favor, muy importante, y cargo, gracias. Ignacio García Belenguer, director general del Teatro Real. Vale.
Son 3 programas diferentes. No está cerrado el programa, o bien venimos con programas infantiles, donde se lleva una pequeña ópera infantil en el escenario de la carroza, o bien se lleva un cuarteto de música y se valora pues, qué cuarteto de la Orquesta del Teatro Real, o bien es un concierto vocal con una voz y piano, que también, bueno, pues a decidir cuando nos sentemos con la consejería cuál es el programa y cuáles son los cantantes, que son cantantes que actúan en el Teatro Real y siempre son parte de la Orquesta del Teatro. Aprovechando que le tengo ahí, ¿cómo se eligen las óperas que se retransmiten? Porque el Teatro Real, por ejemplo, sí ha tenido bombazos esta temporada, como la llegada de Ana Netrebko, por ejemplo, etcétera. No sé yo si hay problemas con los grandes artistas de ópera para retransmitir sus estrenos en directo o no. Bueno, nosotros programamos con muchísima antelación. Ahora estamos cerrando ya la programación artística de 2025-2026. Por lo tanto, hay una grandísima planificación donde normalmente hacemos al año unas 12 óperas, más o menos una al mes aproximadamente, con 8 o 10 representaciones de cada una de las óperas. Algunas tienen más representaciones y bueno, y eso es lo que es la programación artística estable de lo que es del Teatro Real, donde hay una combinación de óperas que van desde el barroco hasta el siglo XX, pasando por el romanticismo, por el bel canto, y se hace un recorrido a lo largo de la temporada de las diferentes óperas. En la Semana de la Ópera, que normalmente es cuando hacemos esa gran representación, siempre es una de las óperas pues, más populares, que sea conocida por todo el mundo. Este año retransmitiremos Turandot, que tenemos en julio. En otras ocasiones hemos hecho Aida, hemos hecho bueno, pues, óperas más conocidas, más populares, que el público pues, les apetece sentarse en la plaza y ver esa ópera. Muy bien.